Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Y les voy a invitar entonces a que busquen su Biblia Filipenses, la carta a los Filipenses en el capítulo 2. Filipenses capítulo 2, voy a buscar aquí el mensaje. Tiene un título este mensaje, aquí está en la mera Biblia, ya se los voy a decir. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice: por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Aquí estamos hablando del apóstol Pablo, en la que mencionaba hace un rato en la carta a los Filipenses, encarcelado. Y les escribe desde la cárcel y les dice: necesito que completen mi gozo. Hay algunas cositas aquí que no están bien, ya se las voy a comentar. Dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y dice el versículo 4: no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Y comienza el 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y de aquí en adelante nos va a describir el sentir de Cristo Jesús. Pero a veces cuando llegamos a esta parte de la palabra, que ya vamos a leer lo que sigue, que es lo más importante, o lo más grande y maravilloso en este pasaje, nos enfocamos en lo que va a decir acerca de Cristo, pero nos olvidamos de que el versículo 5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir. Haya pues en vosotros, va dirigido a nosotros, es para nosotros. Nos va a poner el ejemplo de Jesús, pero él quiere, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que no perdamos de vista que cuando va a hablar de Cristo y las cualidades que va a hablar ahí o las características que va a hablar de Cristo, quiere que no perdamos de vista que Él está hablándonos a nosotros y que este mensaje es para nosotros. Entonces dice el versículo 6: Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a llegar hasta el versículo 8 nosotros. Ya ustedes leyeron lo que dice el versículo 9, porque el versículo 9 habla de la exaltación. Pero antes de que haya exaltación, habló de humillación. Porque cuando llegamos a la parte de la exaltación, por eso Dios le dio un nombre, todo el mundo puede decir aleluya, gloria a Dios, etc. Pero yo no quiero meterme en esa parte. Yo quiero que nos centremos en lo que dice antes. Entonces, necesitamos reflexionar sobre cómo está nuestra actitud como cristianos
¿Cómo estamos considerando realmente la actitud de Cristo? ¿Estamos viendo a Cristo y estamos siendo como Él? Porque la Biblia nos dice que seamos imitadores de Él en todo. Y todo lo que la Biblia dice no es solo para que lo admiremos y digamos qué bueno que era Jesús, qué capacidad la de Cristo, etcétera. Pero aquí lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere decir es que Cristo se hizo como ustedes y como yo, y por eso empezábamos con este canto. El verbo se hizo carne, era como usted y como yo, carne y hueso. Ya vamos a explicar un poquito más por si a alguno se le puede ocurrir que es que dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios, pero sí se autolimitó. Entonces, este contexto del pasaje viene hablándonos acerca de practicar la unidad y el amor entre hermanos. Por eso leímos desde el versículo 1. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por rivalidad o por vanidad. ¿Ustedes creen que es por pura casualidad que el apóstol Pablo escribe esto a su iglesia, a la iglesia que fundó en Filipos? ¿Será por pura casualidad? No, está escribiendo con un sentido y con un propósito. Cuando escribimos algo tiene un propósito y un sentido. Es lo que él está diciéndole a la iglesia es, iglesia, me llegaron a decir o supe que hay entre ustedes algunas cosas complicadas como rivalidad, hay vanidad, no están en un mismo sentir, parece que algunos no están actuando con humildad, no están estimando a los demás como superiores a sí mismos, sino que se están creyendo más bien superiores a los demás. No busquen su propio provecho, sino que busquen el provecho de los demás. Eso es lo que quiere Dios enseñarnos y entonces examinarnos nosotros también. Porque de ahí en adelante nos va a exponer los pasajes más sobresalientes e importantes, yo creo que de toda la Biblia. Este pasaje que acabamos de leer es uno de los pasajes más reveladores acerca de quién es Jesús y qué hizo Jesús y qué vino a hacer Jesús aquí a este mundo. Los teólogos le llaman la kenosis, es una palabra en griego que está ahí incluida al decir de que Jesús se humilló, se despojó, se vació de lo que él era, de su estatus. En otras palabras, el despojo del camino, el despojo de Cristo es el camino hacia abajo. Su camino fue hacia abajo. Y eso es un gran ejemplo para nosotros, como les decía hace un rato. Imitemos a Cristo en todo. Y entonces dice, haya pues en vosotros. No perdamos de vista ese, haya pues en vosotros. Diga, esta palabra es para mí. Es para mí. Yo recibo esta palabra, es para mí. Dígalo ahí en su corazón. Lo primero que dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y cuando puse ahí sentir, lo puse en mayúscula, porque puede sonar como que es que Jesús tenía una emoción, un sentimiento. Pero el pasaje no está refiriéndose específicamente a que es que yo hago algo porque lo siento, sino lo que quiere decir ahí es que haya una actitud, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Y así lo traduce en otras versiones. La Reina Valera lo pone así. Actitud, un deseo, un enfoque, un pensamiento. Haya pues en vosotros ese mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús, esa misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Porque todos los cristianos necesitamos enfocarnos en ese sentir, en ese deseo, en esa actitud de Cristo Jesús. Eso nos está diciendo la palabra aquí. Quiero compartirles esto que precisamente hoy en la mañana viendo un video, eso que es cuando usted está poniendo una canción, escuchando una canción, o estaba desayunando y entonces me salió una canción, luego me salió esto, un corto sobre una actividad en una iglesia, yo no sé a dónde sería. Venía una superapóstol, era mujer, y llevaba unos guardaespaldas ahí, iba entrando al lugar por el vestíbulo de la iglesia, y en el vestíbulo de la iglesia habían así unos banners como estos,
y entonces yo logré ver lo que decían los banners, porque yo quería ver qué era lo que decía. Y entonces eso decía, lo que es el mensaje de hoy, el mensaje moderno en las iglesias, es centrados en el hombre, no centrados en Cristo. Por eso es que es tan importante un mensaje como esto. Usted no viene aquí para que usted salga motivado, porque lo motive, no, para eso vaya, no sé, a Canal 7, a Buen Día, uno de esos, para que le hable un motivador. O yo no sé a dónde puede ir, otra iglesia, no sé. Pero aquí se le va a hablar de Cristo para que usted salga de verdad bien motivado por el ejemplo de Cristo, pero motivado a cambiar mi vida, a ser mejor, pero conforme al ejemplo de Cristo. Vean lo que decía, un banner decía, era una actividad para mujeres, eres amada, ¿verdad? Decía. Otro decía, tienes valor, Dios lo hará, maximiza lo que eres, no te limites. Ese mensaje usted lo puede oír en cualquier lugar, en cualquier parte. Porque el mensaje humanista, de triunfalista y en el que queremos subir la autoestima, porque eso es, subir la autoestima, lo encontramos ahora en cualquier lugar. Este viernes me invitaron a una actividad que había aquí en el mercado, ahí era actividad sobre el suicidio, se trataba de la prevención del suicidio, y las personas que hablaron pues no eran cristianos, o por lo menos no, su enfoque no era cristiano, pero en todo lugar y en todas las actividades uno ve este enfoque. O sea, no es que usted tiene que ir a una iglesia para ver estas cosas, pero el mensaje de la iglesia, el mensaje de una iglesia donde se predica el verdadero evangelio, se enfoca en Cristo y en esto, que el verbo se hizo carne, aprendamos de Él. Él nos tiene que enseñar mucho, porque el mensaje que les digo es un mensaje muy enfocado en nosotros. Usted puede ser mejor, usted es muy amado, usted muy amada, y son cosas buenas, no estoy diciendo que son cosas malas, no hay nada malo en eso. El problema es creer que ese es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia, ¿sabe cuál es? Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso de tome su cruz cada día es, muera como yo muero. Vamos conmigo al Calvario a morir. Niéguese a sí mismo, eso sí, tiene que negarse a sí mismo, a negarse a su ego, a sus planes triunfalistas, a qué sé yo, todas esas cosas. Entonces, así empieza el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, diciéndonos, haya pues entonces en ustedes esa actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren imitar a Cristo? Yo quiero imitar a Cristo, y yo creo que todos podemos decir amén. Entonces, haya pues en mí ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Bueno, la segunda cosa que dice, Él siendo en forma de Dios, se refiere a su divinidad. El apóstol está recordándonos que ese Jesús que vino a morir es 100% Dios. Entonces nos está diciendo, Él es lo más grande que existe. Cuando estaba allá en el cielo, antes de venir aquí, era lo más grande que pueda existir. Más grande que Dios no hay nada, ni nadie. Él quiere darnos un ejemplo de lo más grande a lo más bajo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que vino de lo más grande a lo más bajo. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Ahora sí. ¿Se dan cuenta que es al contrario del mensaje que nos dan a veces por otros medios o en otras iglesias? Entonces, nos está diciendo que Jesús es Dios, 100% Dios. Y luego dice, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a sus privilegios como Dios. No es que dejó de ser Dios, sino que todos sus privilegios que le daba a ser Dios, renunció a ellos.
renunció a ellos para venir a este mundo a salvarte a ti, salvarme a mí, a salvarnos a todos, hasta el más malo, porque por sí no había ni uno bueno, ninguno de nosotros. Entonces, Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Nos enseña entonces a no aferrarnos. ¿Cómo estoy yo en cuanto al aferramiento? Yo no sé si esta palabra está bien dicha, pero para que me entiendan. ¿Cómo estoy yo en cuanto a eso? A que me aferro a este mundo de lo material, de las posesiones, de mi status quo. ¿Cómo estoy? Entonces, por eso, voy otra vez. Haya pues en mí desprendimiento de todo lo que me arraiga a esta vida y a este mundo. Si algo tengo que salir diciendo de aquí es esto, Señor, haya pues en mí un desprendimiento de todo lo que me arraiga a esta vida y a este mundo. Eso es lo que nos quiere decir el pasaje, porque recuerden, el pasaje decía, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, de desarraigarse de este mundo y de las cosas que consideramos valiosas. Las riquezas, las empresas, porque quiero tener y más y tener y tener y tener más. Luego dice, además de que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó Jesús? Otra vez, de su deidad. No, de su deidad no. Él siguió siendo Dios, es parte de su naturaleza. Él es Dios por naturaleza, no se la puede quitar. El Hijo de Dios tiene un Padre que es Dios, y Él no puede quitarse su naturaleza de Dios, como usted no puede quitarse su naturaleza humana. Ninguno de ustedes, ni los que vemos por internet, puede quitarse su naturaleza porque quiere ser perro, o quiere ser caballo, o quiere ser otra cosa. No, seguiremos siendo humanos. Si nos hacen un examen de sangre, en nuestro ADN dice que somos humanos. Jesús no se pudo despojar de su deidad porque Él es Dios, lo tiene en su ADN para que entendamos mejor. Entonces, ¿de qué se despojó el Señor? Pues se despojó de sus privilegios, se autolimitó. Primero, 2 Corintios 8:9 en adelante dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Imitadores de Jesús. ¿Ah? Vean eso. ¿Cuántos quieren ser pobres siendo ricos? Dígame usted. Yo me quedo callado. ¿Ah? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Estar dispuestos a hacernos pobres para enriquecer a otros, porque ese es el sentido de este pasaje. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces es que este pasaje lo usan algunos del Evangelio de la Prosperidad para decir, ve, la Biblia dice que Dios quiere que seamos ricos. Venga, traiga su plata y la deja aquí, porque si usted deja 100, el Señor le va a dar 1000, si deja 1000, el Señor le va a dar 10,000, etcétera. Ahí sigue. Y la gente viene a apostar, porque le enseñaron que Dios es como una máquina tragamonedas, que si le da tanto le va a devolver más. Y no es así, el camino es hacia abajo. Aquí lo que está diciendo es que Jesús nos hizo ricos espiritualmente. Nos enriqueció espiritualmente con su pobreza, porque Él lo tenía todo allá, era el más rico de todos y renunció a sus riquezas para venir a hacerse rico. No, nació en el Sima, dígame usted. Hace unos días hablaba con una pareja de aquí de la iglesia que quiere tener un bebé y entonces él me decía, pues yo quiero que mi esposa tenga su bebé en un hospital privado, en privado, ¿verdad? Es algo que todos quisiéramos porque creemos que va a ser mejor atendida y esas cosas. Pero nuestro Señor, ¿a dónde nació? ¿Tenía dónde nacer? No tenía ni siquiera dónde nacer. Andaba tocando puertas a la carrera, José, porque María no tenía dónde tener su bebé y terminó teniéndolo en el lugar más humilde. Ya no había otro lugar más humilde, la canoa donde comen las vacas.
en un establo, rodeado de animales, de boñiga y olores feos. Seguro había ovejas, cabras y de todo. Ahí nació Jesús. Pero nosotros queremos ser ricos y creemos que ser cristiano se trata de tener mucha plata y también aparentar. Porque el Hijo de Dios tiene que tener de todo, dicen. Es otro evangelio. Porque aquí dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo que el Señor no quiere es que usted que usted se empobrezca y termine como indigente porque le dio todo a otra persona. Lo que está diciendo es que no haya en su mente ese deseo de enriquecerse para hacerse rico usted, sino para hacer ricos a otros también. Si Dios nos da para enriquecernos, seamos canales para que Dios bendiga a otras personas. Eso es lo que quiere el Señor, porque hay muchos cristianos que tienen mucha plata, pero también seguramente son dadivosos. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, yo tengo que decir, haya pues en mí un desapego al dinero y a las cosas materiales. Ese es el mensaje de la Biblia. Se despojó de su autonomía, y lo voy a explicar en qué sentido. En que se puso a las órdenes de Dios Padre, porque todo lo que hizo Jesús cuando vino aquí a la tierra fue decir, lo que hablo, lo hablo porque mi Padre me lo dijo. Lo que hago, lo hago porque mi Padre me lo dice que haga. Yo estoy aquí por hacer la voluntad de mi Padre. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, etc. Haya pues en vosotros ese sentir también que tenía Cristo Jesús. Entonces, haya pues en mí obediencia y dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Se hizo dependiente del Padre. También se despojó de su gloria, de su gloria. Dice San Juan 17, el versículo 4, Jesús está orando al Padre y le dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho, o fuese. ¿Ve? Tenía una gloria. Jesús se despojó de esa gloria. ¿A cuántos les hubiera gustado despojarse de una gloria de esas? Yo creo que a ninguno. No, hombre, y dejar todo esto, y dejar este placer y esta comodidad, pues entonces dice, haya pues en mí, esa es la oración que tenemos que hacer, haya pues en mí una búsqueda una búsqueda de gloria y alabanza para Dios, no para mí, sino para Dios. Para Él, para la alabanza y gloria de su nombre. Para eso fuimos hechos. ¿De qué se despojó Jesús? De su santidad también. ¿Cómo de su santidad? ¿Sí? 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Porque yo no sé si usted sabe, pero Jesús fue tratado como a un pecador, aunque nunca pecó, pero les voy a explicar mejor. Desde el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote en el templo de Israel, él tomaba un animal para el sacrificio, le ponía sus manos en la cabeza y él confesaba, con las manos puestas en la cabeza del animal, confesaba los pecados y las iniquidades, las maldades del todo el pueblo, y así le traspasaba aquello al animal, y el animal era degollado y moría en lugar de todos los que merecían eso. Para eso eran los sacrificios en el templo. Jesús, cuando llegó a Getsemaní, la noche antes de que muriera, empezó a sufrir una muerte prematura, oiga, porque se estaba muriendo en Getsemaní, y él mismo lo dice, Padre, pase de mí esta copa y no se haga mi voluntad sino la tuya. Estoy muy triste, estoy tan triste hasta la muerte, me estoy muriendo y nunca he estado peor, no he sentido nada así. ¿Por qué fue? El Padre comenzó a cargar sobre Cristo los pecados de todos nosotros. Y Jesús estaba sufriendo ya como un pecador, como dice 2 Corintios 5:21.
Se acabó la santidad. ¿Para qué? Para que ahora, porque lo que hizo Jesús fue esto, un intercambio. Jesús dice, denme su maldad. Él dijo, denme su maldad, denme todas sus iniquidades, sus maldades, sus cosas malas, y yo les doy mi santidad. Intercambió. Eso es lo que el intercambio que hizo Jesús fue maravilloso. Denme su injusticia y yo les doy mi justicia. Denme sus enfermedades y yo les doy mi salud, etcétera. Podemos sacar varias cosas que intercambió Jesús mientras estaba en la cruz. Haya pues en vosotros este sentir de no buscar nosotros lo mejor. Pablo lo decía así, no busquen el bien de sí mismo, busquen el bien de los demás. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, haya pues en mí el deseo de buscar su santidad, como Cristo renunció a esa santidad. También se despojó de sus atributos como voy a mencionar algo así, como la omnipresencia. Jesús no era omnipresente cuando estaba aquí en el mundo. Cuando se hizo hombre, no podía estar en todo lugar al mismo tiempo, no podía. Si estaba allá afuera, no podía estar aquí, su humanidad lo limitaba. También su omnipotencia, porque Él se limitó a ser omnipotente, podía hacer un montón de cosas con su poder, pero se limitó a esa omnipotencia, a ese atributo de omnipotencia para completar la salvación nuestra. ¿Se acuerdan cuando llegaron a apresarlo en Getsemaní? Que Pedro sacó una espada y cortó la oreja de Malco, y entonces le dijo, envaina tu espada. ¿No crees que yo puedo pedir a mi Padre legiones de ángeles para que vengan a socorrerme aquí? Sí podía hacerlo, pero no lo voy a hacer. Ve, se limitó aún a esas cosas, a ese poder que tenía. Entonces, yo le puedo decir al Señor, haya pues en mí la actitud de no creerme más de lo que realmente soy, porque Jesús no tomó esa libertad de lo que Él era, y entonces quiere que nosotros también hagamos lo mismo, aunque usted sea la persona más importante de su barrio, porque es el que tiene más plata o el estatus social más alto, la mejor empresa, es el que contrata a todo el mundo, el que paga los gastos y todo. No se crea mayor a los demás por eso. Póngase al nivel de todos, eso es lo que quiere decir la palabra, como hizo Jesús. Tomó la forma de siervo, punto número 5 aquí, ya casi voy terminando. Siervo es esclavo, tomó la forma de siervo, o sea, se hizo un esclavo, servidor de todos. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Señor, haya pues en mí el deseo de servir antes de ser servido. ¿Se dan cuenta cómo está haciendo aquí el Espíritu Santo? Tomando el ejemplo de Jesús para que lo admiremos. Sí, todo lo que hizo, pero no se enfoque solo en eso, enfóquese en lo que dice el pasaje en el versículo 5. Haya pues en vosotros el mismo sentir. No podemos nosotros ignorar eso. Entonces, también dice, hecho semejante a los hombres, en nada era diferente a nosotros, para solidarizarse con nosotros. Jesús no buscó codearse con los grandes o con los importantes. Usted nunca lo ve con los principales fariseos y escribas. Usted no lo ve visitando los palacios de los reyes. Más bien, trataba de evitar a ese tipo de personas. ¿Con quién se codeó Jesús o con quién se relacionó Jesús? ¿Con quiénes? Con pastores, con pescadores. ¿Usted se puede imaginar cómo olía Pedro y cómo olía Juan y Santiago? ¿Ah? No tenían mansiones ni nada de eso, eran pescadores humildes. Con ellos se relacionó con mujeres viudas, con gente, con leprosos, con personas como cualquiera de nosotros. Y así, haya pues en vosotros, haya pues en nosotros, haya pues en mí el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, de ser solidario con todos, igual a todos,
por lo menos usted se considere igual a todos, aunque el pasaje nos está diciendo que nos consideremos menos que los demás, no mayores. Se humilló a sí mismo, nadie lo humilló, Él lo hizo voluntariamente. Por si algún momento usted dice, ay, mire cómo agarraron a Jesús, miren cómo lo latigaban, ay, mire cómo lo escupían, todo lo que hicieron con el pobrecito, ay, tan bueno que era Jesús y que aquí queda. No. Él lo hizo voluntariamente. Era su plan. Él sabía lo que le iba a pasar. Él sabía a lo que venía. Su camino fue hacia abajo. Él ya veía venir las escupas o los escupitajos. Ya veía venir los insultos, los latigazos, los palos que lo golpearon. Él ya lo sabía. Dice él mismo en San Juan 10:15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y dice, y pongo mi vida por las ovejas. Yo pongo mi vida, no es que alguien me la va a quitar porque le da la gana. Y dice, por eso me ama el Padre, el versículo 17, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Luego Lucas 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, haya pues en mí el deseo de humillarme antes de exaltarme. Ese es el mensaje de este pasaje. Y otra vez lo vuelvo a repetir. Qué lindo el ejemplo de Jesús. Qué maravilloso el ejemplo de Jesús, todo lo que Él hizo. Pero ese ejemplo es para que ustedes y yo lo sigamos. Haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el mismo deseo que hubo en Cristo Jesús. Eso es cristianismo. Cuando usted no se cree más que nadie, cuando usted piensa en todos, no en sí mismo. Y dice, punto número 8 aquí, haciéndose obediente hasta la muerte. Son 2 puntos y termino. Haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Cuántos quieren ser obedientes aquí? ¿Cuántos quieren imitar a Cristo? Muerte. Todavía más abajo, decidió perder su vida por salvarnos o para salvarnos. Decidió entregar su vida para que nosotros pudiéramos vivir eternamente. Su muerte nos dio vida. Entonces, haya pues en mí el deseo de entregar mi vida hasta la muerte por causa de Cristo y de los demás. No es casualidad que la Biblia dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Como dijo un hermano por ahí, ¿cómo yo voy a bendecir a Dios y cómo voy a decir que amo a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, si no amo al que está a mi lado? Dios lo que dice es, ame al que está a su lado y así va a demostrar cuánto me ama a mí. El amor de Dios se mide en cuánto amo yo al prójimo. Eso es cristianismo. Él lo demostró, dándolo todo hasta la muerte. Y no solo muerte cualquiera, termino con esto, muerte de cruz. No nos imaginamos, hermanos, no nos imaginamos. Por más que nos digan y nos expliquen y nos cuenten, no nos podemos imaginar lo que es la muerte de cruz. O que alguien muriera en una cruz. De solo pensarlo, da miedo, no sé. Porque nunca hemos visto ni siquiera a nadie morir en una silla eléctrica, ni siquiera morir por inyección letal o alguna cosa así. Yo no sé cómo hacen los testigos esos que van que los invitan, los invitan, no, les dicen que lleguen. Yo no sé si yo no sé cómo hace, si eso es voluntario o qué, para ser testigos de que aquel murió como tenía que morir, algún condenado a muerte. Pues esta muerte de cruz era lo peor que podía existir. ¿Para qué era? Servía para que los demás malhechores se dieran cuenta de lo que le pasa a un malhechor.
O sea, no había nada más feo. Y no estoy hablando del maltrato físico, estoy hablando del oprobio. La peor muerte que pudiera existir, y Jesús la sufrió. Oprobio es un término que está en la Biblia, que la Reina Valera lo traduce, al 60, lo traduce de otra forma. Ahorita vamos a ver. Voy a mencionar palabras que tal vez no se usa muy seguido, pero es una ignominia, es una afrenta, deshonra, eso es oprobio. Hebreos 11:36 dice, hablando de algunos cristianos, dice, otros experimentaron oprobios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, está hablando de unos hermanitos de nosotros en Cristo, fueron apedreados, aserrados. ¿Usted sabe cómo murió Isaías el profeta? A eso se refiere aquí, aserrado. ¿Cómo fue? Lo metieron en un tronco hueco y ahí le pasaron una sierra. Pero no era una motosierra, ni tampoco una de esas sierras de mesa. No. Lo partieron a la mitad a Isaías. Por causa de Cristo. Anduvieron de aquí para allá, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas, está hablando de los profetas, o de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Es que el mundo de hoy no es digno de personas como estas que dan su vida por Cristo, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos 13:21 nos dice a nosotros, recuerde que el mensaje es, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Esa es la palabra que usa la Reina Valera del 60. La Reina Valera del 95 habla de oprobio. Y oprobio es ignominia. Ignominia significa una ofensa pública que sufre el honor o la dignidad de una persona o un grupo social. Esto lo saqué de Google. Es decir, deshonor. Todo esto pasó Cristo. Una horrenda, una ofensa horrible, ¿verdad? Deshonor, descrédito de quien ha perdido el respeto de los demás a causa de una probable acción indigna o vergonzosa. Es sinónimo de injuria y vergüenza. Lo peor que pasó Cristo es eso, injuria, vergüenza, deshonor, ignominia. Era la muerte de una persona, lo más malo que podía haber en la sociedad. Moría en una cruz. ¿Por qué? Porque él llevaba los pecados de una prostituta, los pecados de un drogadicto, los pecados de un adúltero, los pecados de un fornicario, los pecados sexuales, de desviación sexual, los pecados de un alcohólico, un borracho, los pecados, etcétera, 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 toda la lista de pecados sobre Cristo, porque todos nosotros somos eso. El homosexualismo, el lesbianismo, todas las desviaciones sexuales que pueden existir, las llevó Cristo y fue castigado como si fuera uno de esos, para que ahora nosotros no tengamos que ser castigados eternamente. Él sufrió por nosotros. Ese es el mensaje de la Biblia. Pero haya pues en vosotros este sentir. ¿Cómo está tu vida de acuerdo al sentir de Cristo Jesús? Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo está su vida de acuerdo a este examen que acabamos de hacernos? Yo creo que es un examen. Yo busco hacia arriba. Cuando me dicen que tengo que rebajarme un poquito, me resisto. Si tengo tanta cantidad y me piden algo, no lo doy porque yo quiero más bien más, no que me pidan o que me quiten. Si me piden la jacket, no quiero darla. Cuando Jesús dice, si te piden la jacket, dele hasta la camiseta. Si te piden que lleves una carga o una milla, llévesela 2. Entonces, haya pues en vosotros, este es el mensaje, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús.
Amén.